un problema. Mire la cantidad de policías que hay en este momento en el Tribunal Electoral Departamental, resguardando precisamente el lugar y el material electoral. Gracias, Jennifer. En cualquier instante retornamos con usted. ¡Bolivia dijo no! ¡Bolivia dijo no! ¡No tenemos miedo, carajo! ¡Evo, libera! ¡Váyanse a la mierda! Nosotros condenamos cualquier hecho violento. Yo quiero denunciar es la existencia de infiltrados. En ningún momento hemos actuado un hecho vandálico. Nosotros hemos convocado de emergencia a una reunión de directorio ampliado y es esa asamblea de la cruceñidad la que va a determinar todas las medidas a seguir. ¡Dictadura no! Estaremos en la plaza 24 de septiembre a partir de las 6 de la tarde. Desde la FUL convocamos al pueblo cruceño, a los universitarios a participar de todas las medidas convocadas. Estamos más fuertes que nunca y más unidos que nunca. ¿Cómo debemos entender los bolivianos lo que está pasando en nuestro país luego de darse a conocer el fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional que habilita al presidente Evo Morales a una repostulación? Hay distintas reacciones, unas a favor, otras en contra, sobre lo que está pasando y lo que ha determinado esta institución. Para tratar de entender esto, hoy tenemos invitados, nos acompaña don Edgar Montaño, diputado del Movimiento al Socialismo, y también está con nosotros el licenciado Manfredo Bravo, analista, politólogo de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Comienzo con usted, ¿cuál es su mirada jurídica y política de lo que está pasando en este momento? Bueno, yo no soy abogado, soy politólogo, pero de todas maneras hay que entender que este es un proceso que viene ya en descomposición, ¿no es cierto? Yo digo, lo que ha sucedido es una indignación frente a un proceso donde el ciudadano se siente violado, se siente violentado, porque no solamente estamos hablando de un proceso de ruptura con el orden constitucional. Evidentemente hay excesos que se han cometido en la interpretación del fallo constitucional del tribunal, porque el tribunal no tiene competencias para interpretar la aplicación del artículo 23 de la Corte Interamericana. Quien debe interpretar ese artículo es la propia Corte. Entonces lo que debió hacer el tribunal era hacer una consulta a la Corte Interamericana si la solicitud que se estaba haciendo de verdad se podía interpretar como un acto de violación al derecho humano del presidente o de los gobernadores o de los alcaldes, que es el argumento que se ha utilizado. Lo que aquí sí está es más grave es que se ha violentado el principio de soberanía popular, que es un principio fundamental en democracia. El pueblo boliviano ya se había manifestado sobre un hecho específico. No quiere la reelección presidencial. Y el efecto de la sentencia del Tribunal Constitucional precisamente habilita una situación que ya el pueblo había definido que no sea. Entonces aquí hay una violación a la soberanía. Esto se entiende desde la teoría política como una violación al principio de soberanía popular. Don Edgar Montaño, ¿es así una violación a la soberanía popular lo que ha hecho el Tribunal Constitucional Plurinacional? Muchas gracias a PAT, a usted licenciada y a nuestro analista y docente universitario de la Gabriel René Moreno, prestigiosa universidad. Lo que yo quiero decir es que el día de ayer hubo un intento de golpe de Estado. Que avalan justamente por nuestros analistas, y yo quiero lamentar que el señor Bravo esté aquí avalando a delincuentes. No estoy avalando absolutamente a nadie. Le está dando la razón. Estoy dando una explicación técnica y teórica. Yo no estoy haciendo política. Con la misma tijera, la oposición siempre nos coartan la libertad de expresión a nosotros y nos sacan del tema. Diputado, la consulta es clara. ¿Se ha violentado la soberanía popular con este fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional? Falso, mentira, no hay nada de aquello. Nosotros hemos hecho una acción de inconstitucionalidad. A la oposición le han dado 2 veces la razón el Tribunal Constitucional y nosotros no hemos salido a las calles. Mire usted, le dio la razón al grupo colegiado de los médicos. ¿Salió el MAS a protestar? No.
le dio la razón a las plataformas ciudadanas en el tema de la ley de género. ¿Salimos nosotros a protestar a las calles? ¿Tomamos instituciones? No. Claro, cuando nos da a nosotros la razón el Tribunal Constitucional, mienten, tergiversan, las telenovelas, las mentiras. Mire usted, me va a disculpar que pierda un poquito de su tiempo, dice, mediante el WhatsApp han querido convulsionar. Ojalá que nuestro analista aquí presente no haya sido parte de esto. Mire, dice, alerta, los parlamentarios han presentado un proyecto de ley que transfiere los derechos reales al Ministerio de Justicia para su control. Se pueden imaginar, el gobierno tendrá control de nuestros bienes, de nuestras casas, podrán expropiar y hacer lo que quieren, igual que en Cuba y en Venezuela. Y presentan el proyecto de ley, miren, hasta se atreven a presentar el proyecto de ley. Pero lastimosamente este proyecto de ley no tiene el membrete de la Cámara de Diputados, tampoco hay firma de nadie. Ahora, yo digo por eso claramente que nuestros analistas están perdidos. O sea, ¿no quieren un golpe de Estado? Pero no se actúa de manera sañosa, no se actúa de manera perversa, con mentiras. No. Ahora, en esta coyuntura política y social que está viviendo el país, ¿cuánto puede afectar a las elecciones que se vienen este domingo esta situación? Bueno, eso es grave, ¿no? Porque, a ver, evidentemente, y yo no sé si esto lo ha hecho el gobierno o el Tribunal Constitucional con el ánimo de afectar el proceso electoral del día domingo, porque lanzar esta medida 3 días antes de la elección del domingo es irresponsable. Es irresponsable porque es un proceso que está en puerta, nos guste o no nos guste ese proceso, ya estaba convocado, y bueno, el gran problema es que el efecto de la medida, ¿no es cierto?, que ahí se equivoca, creo yo, el gobierno en decir es la oposición. La oposición, fíjense, está actuando, seguramente que sí está actuando, pero lo más grave es que hay movilización ciudadana que no necesariamente responde a los lineamientos de una oposición. Y eso es lo más grave, porque cuando la movilización ciudadana no responde a una línea, se desordena, se caotiza, y eso genera mayor tensión y genera mayor inestabilidad. Cuando hay una oposición que encabeza, ¿ya?, hay acciones que están claramente dirigidas, ¿no es cierto? Pero cuando el ciudadano se expresa por sí mismo, es muy difícil poner límites a esa expresión. Lo que el ciudadano tiene que tener cuidado es de manifestarse democráticamente. Yo creo que se han cometido excesos. El atentar contra la Corte Departamental Electoral, el atentar contra instituciones públicas son excesos que no deberían caer en ese error, porque están justificando lo que aquí dice el diputado, ¿no es cierto? Están justificando, deslegitimando una movilización que en muchos casos tiene mucha legitimidad, sí, en términos de soberanía política, del ejercicio de la soberanía política. Diputado, desde su mirada, ¿quién está detrás de estas movilizaciones? Bueno, hemos visto un triángulo que lo ha dado el gobierno de Estados Unidos, replicado en Chile, porque son envidiosos de lo que hemos ido creciendo económicamente, y obviamente aquí internamente la oposición, y justo algunos de nuestros analistas cruceños y bolivianos que obviamente están a favor de Chile y están a favor de un lineamiento extranjero. Es claro eso. Le han pedido ya el gobierno de Estados Unidos que renuncie al hermano presidente Evo Morales. Replicó Chile, replicó también aquí, y ahí están las convulsiones. ¿A qué triángulo se refiere? ¿Quiénes están detrás de estas movilizaciones? Me refiero al gobierno de Estados Unidos, un alto miembro de Estado que se manifestó el día de ayer, un alto diplomático, el señor Muñoz de Chile, y aquí toda la oposición y algunos analistas. Mire, lo que no dice nuestro analista aquí, el señor Tuto Quiroga está en Honduras. La derecha, el candidato de la derecha, ha aplicado el mismo artículo internacional. No he venido a analizar la posición de don Tuto Quiroga. A mí me han invitado a analizar una sentencia. Mire cómo me corta la palabra, el derecho de uso de la palabra. A ver, mire, si debería de haber analizado, debería de hacerlo un contexto global para que entendamos todos nosotros. Si yo hago referencia al señor Tuto Quiroga, es porque el presidente, el candidato a presidente en Honduras,
utilizó el artículo 23, el mismo que nosotros lo estamos realizando. ¿Y qué dice el artículo 23? Derechos políticos. Todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades: votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal. Eso es lo que aplicó el candidato de la derecha en Honduras, el cual el señor Tuto Quiroga está avalando. Y un analista político obviamente no va a ser sesgado y solamente va a mirar a Bolivia. Esa es nuestras diferencias. A ver, yo le voy a decir claramente con relación a este aspecto. ¿Qué significa principio de ciudadanía? Le voy a dejar que hable, porque si no me va a interrumpir siempre. Licenciado, hable por favor. Ya, el principio de ciudadanía significa, y cuando hablamos de protección de derechos humanos a los ciudadanos, siempre el derecho humano se lo entiende desde el Estado, en la relación del Estado con el que es gobernado, no desde el gobernante. No es que el gobernante pierde su condición de ciudadano, pero ya no está afectado o no está bajo la posibilidad de que alguien vulnere sus derechos, porque el que garantiza el derecho es el que gobierna. Eso es básico en teoría de derechos humanos. Es básico. El derecho humano se lo entiende y se lo hace respetar cuando hay alguien que le puede cometer un exceso. Y el único que puede cometer un exceso es el propio Estado. El señor presidente Evo Morales, el señor alcalde, el señor gobernador, son Estados. Son Estados. Es el ciudadano el que en este caso ha sido violentado en un derecho político fundamental, que es su expresión dada en un referéndum, que es inapelable, que nadie tiene el derecho de ir por encima de la soberanía del pueblo, ni el Tribunal Constitucional. Por eso insisto, aquí había un error del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional, ante la demanda de los diputados, debió consultar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si de verdad en la interpretación se estaba violando un derecho fundamental no voy a hablar del presidente, voy a hablar de la figura del presidente, de la figura del gobernador, a la figura del alcalde, a todos los electos, ¿ya? Y a partir de la interpretación de la Corte Interamericana, fallar. Porque no tiene competencia el Tribunal Constitucional para interpretar un artículo de una convención. Sí tiene competencia para interpretar nuestra Constitución. Ahora, ¿cómo frenamos esta situación? Hay conflictos, hay movilizaciones, hay destrozos de instituciones. ¿Cómo frenamos esta situación? Tomando en cuenta que estamos a 2 días de las elecciones. Licenciada, yo quiero pedirle a usted que me deje, nuestro analista político, poder avanzar también en lo que yo he podido analizar en este tiempo. Mire usted, cuando uno viene a un set, por lo menos lee pues la Constitución Política del Estado. Es que yo la conozco, no necesito mire, leerla. otra vez. Bueno, lo que quería decir al pueblo boliviano y principalmente a mi pueblo, a Santa Cruz, con toda sencillez y con toda humildad, si la oposición y los analistas creen conveniente realizar un recurso hacia tribunales internacionales, que lo hagan. Nosotros siempre hemos sido respetuosos y vamos a acatar cualquier fallo, pero no es convulsionando, no es delinquiendo, no es tomando instituciones. ¿Qué tiene que ver el Tribunal Constitucional con el órgano electoral? ¿A qué quieren destrozar? O sea, ¿no quieren que haya elecciones el día domingo? ¿Acaso no murieron periodistas intelectuales, igual que usted, licenciado, para que haya voto universal? Yo estoy en contra que no solamente sean algunas personas de la casta que hayan tenido ese derecho. Entonces todos tenemos que unirnos en torno a la libertad de expresión, a la democracia. Pero para sintetizar el tema, y yo decía y mencionaba la Carta Magna de los bolivianos, el artículo 116 dice claro, el texto constitucional, el cual establece que en caso de duda sobre la norma aplicable, deberá regir la más favorable. Claro está, la 116, y no hay dónde salvarse o moverse a la izquierda o moverse a la derecha. Por lo tanto, una vez más repito, nosotros somos respetuosos de la ley, de la norma, y lo que hemos emitido
hacia el Tribunal Constitucional, no lo hemos hecho de manera artera, lo hicimos conocer a nuestro pueblo. Aquí en Santa Cruz hicimos un congreso y les dijimos claramente a los bolivianos, tenemos 4 vías constitucionales democráticas y una de ellas es esta que hemos presentado y nos ha sido favorable el resultado. Vamos concluyendo, por favor. Sí. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Su mirada política, por favor, analista. Mire, en estas situaciones cuando se ha violentado un principio fundamental, es muy difícil prever qué puede pasar. Yo digo siempre, los que hacemos análisis no somos brujos, ¿no es cierto? Hay un proceso de descomposición que lo ha generado el tribunal. ¿Qué se está descomponiendo? Se ha descompuesto la institucionalidad formal del Estado y hay una flagrante intención de forzar la interpretación constitucional. Yo insisto, lo que ha leído aquí el honorable diputado, se aplica, la aplicación preferente, es cierto, tiene la Constitución, pero esa aplicación preferente es para cuando afecta una determinada sentencia, ¿no es cierto?, afecta un derecho fundamental ciudadano de aquel que está sometido a la norma, no del mandante, ¿ya? Ese artículo debería aplicarse para los que están actualmente presos sin justicia, ¿ya? Que no hay sentencia. Esa norma está para proteger el derecho fundamental. Entonces, ¿qué puede pasar? Yo creo que aquí lo que corresponde es una recomposición del escenario político desde el oficialismo y desde la oposición, entrar en un proceso de diálogo en términos de reconducir el proceso en el marco constitucional, evitar que se aplique ese fallo a partir de una consulta, que bien lo decía el diputado, hacer la consulta a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque caso contrario este va a ser un proceso que se va a ir profundizando y además de profundizarse, se va a ir uniendo a otra serie de demandas que van emergiendo dentro de esta problemática. Si me permiten, por favor, se va a sumar a este debate el presidente interino del Comité Cívico Pro Santa Cruz, licenciado Fernando Camacho. Jennifer Cotto, me voy con usted hasta nuestra unidad móvil. ¿Cuál es la mirada desde el Comité Cívico de lo que está pasando? Gracias, Beatriz. Voy a trasladar su pregunta. Doctor, buenos días. Estamos en vivo para todo el país. ¿Cuál es la mirada del Comité Cívico a raíz de todos estos hechos? Bueno, muy buenos días. Nosotros hemos podido lograr y considero que anoche ha sido un día importante en el que se han tomado determinaciones que vamos a poder llevar nosotros para a la Asamblea de la Cruceñidad, que está convocada para este día miércoles, y así poder nosotros proponer todas las acciones a seguir para poder conformar esa gran comisión que se ha determinado el día de anoche. Licenciado, gracias por atendernos. Sí, Beatriz Valdivieso le saluda. ¿Qué se prevé luego de la reunión que se sostuvo anoche? ¿Qué va a hacer el Comité Cívico en torno a este fallo del Tribunal Constitucional Plurinacional? Muy buenos días. La idea es poder cumplir a cabalidad todos los mandatos que ha resuelto el día de ayer el directorio ampliado y poder coordinar mediante la conformación de esta comisión con todas las plataformas y con toda la población en general en sus distintas instituciones y poder llevar una propuesta clara ante la Asamblea de la Cruceñidad que ha sido convocada para este día miércoles 6 de diciembre. ¿Habrá alguna acción jurídica en contra del fallo emitido por el Tribunal Constitucional Plurinacional? Sí, sin duda, entre los puntos establecidos el día de ayer está la de la instauración de una demanda internacional que es necesaria para dejar precedente en la historia de este país lo que se ha realizado y justamente que quede establecido y sentado que se han violentado los derechos constitucionales de 3 millones de bolivianos que votaron el 21 de febrero del 2016. Diputado del Montaño, se viene una asamblea de la Cruceñidad y una posible demanda internacional. Sí, pero ya ¿quién le hace caso al Comité Cívico? El día de ayer les han gritado, el día de ayer los han rebasado. Decía nuestro politólogo y analista prestigioso, él decía hay una descomposición y parte de ello es el Comité Cívico. Es decir, mandó a delinquir, a tomar las instituciones nuevamente y obviamente con toda seguridad
una de sus resoluciones va a ser pues el bloquear, ¿no? El que haya un paro. ¿A quién le afecta eso? A nosotros los cruceños nos afecta. Pero bueno, allá ellos, yo estoy parte de poder resolver. Si hay algo que resolver, he venido aquí a Santa Cruz de la ciudad de La Paz para ser garante de cualquier mesa de trabajo, porque los cruceños debemos seguir avanzando, debemos seguir aportando a Bolivia y a Latinoamérica, y lo hemos seguido haciendo constantemente, pero no va a ser con paros ni con toma de institución. Licenciado Camacho, su respuesta, por favor. No. Quiero dejarle en claro que lamentablemente el pueblo que ha salido el día de ayer a marchar en pro de la democracia no es que ha venido acá una desarticulación del comité, a pesar de que sin duda que habían algunos que más allá de haber salido de sus cabales porque necesitaban una respuesta y lo que pedían era una respuesta inmediata de un paro de mañana. La acción justamente de ellos, de molestia, de queja, como dice él, de insulto de lo que se ha dado, es porque no se le daba una respuesta inmediata para que el paro sea el día de hoy. Se les posibilidad que existía de llamar un paro de un día para otro y lo que había que organizar para hacer un paro. Sin duda que entre ellos han debido haber algunos infiltrados, lo dije el día de ayer, por parte del partido de gobierno que justamente buscaban esa posición, la de decir que el comité está debilitado o está fraccionado, pero no es así. El pueblo lo va a decir en las calles, lo que pasó el día de ayer en sentido de que nosotros en el comité podamos llegar a un acuerdo con esa gente que él dice que estaba molesta y haber salido la bandera blanca en coordinación para las acciones a seguir demuestra no solo un comité fuerte, sino un pueblo unido. Un comité fuerte, ¿es así? ¿Así lo ve usted? Mire, un comité fuerte ya de hace más de 20 años atrás, era un comité que hacía respetar pues a los ciudadanos, a los cruceños, pero de aquí en más, hace 20 años no hay liderazgo, no ha emanado de ahí algún pronunciamiento importante para todos los cruceños, y en ese entendido el día de ayer han sido apedreados, han sido insultados, toda la directiva del comité cívico. Claro, obviamente no hay soluciones ahí, no se va a encontrar soluciones ahí, sino es en una mesa de diálogo entre todos los cruceños, no solamente fraccionados. Pero además de aquello, queremos ser sintéticos nosotros en este aspecto. Creemos que la democracia debe profundizarse y no es tomando las instituciones, y no es pateando, y no es haciendo racismo, y no es haciendo sectarismo, porque el día de ayer obviamente se ha visto todo aquello y además de eso, 3 han sido arrestados, mire usted, y dicen que hay infiltrados. ¿Cuál de esos 3 es militante del MAS? Indíqueme, señor presidente del comité cívico, ¿cuál de ellos? Ustedes fueron a defenderlo para que sean liberados. Se liberó porque no se encontró absolutamente nada en ellos, pero tampoco a su gente que ustedes convocan no les den la espalda, no les digan que son masistas cuando ustedes los han convocado, puros jóvenes lastimosamente, de dónde y cómo los habrán traído, capaz que ni sus papás sabían y se han enterado de que han sido convocados, pero es así la irresponsabilidad lastimosamente en este momento del comité cívico, y obviamente en otrora respetuoso, respetable el comité cívico, y obviamente creo que los cruceños debemos de aportar para que nuevamente se pueda reforzar los movimientos y el pensamiento cruceño. Hay un tema importante, creo yo, a ver, y que hay que tenerlo muy en cuenta. Fíjense, para concluir, las movilizaciones del día de ayer son jóvenes. Hay un estudio que presentó en este canal Gustavo Pedraza sobre la generación millennials. Y ahí se equivocan, creo yo, al leer de que estas movilizaciones tienen un hilo conductor, ya sea de oposición o de oficialismo. Los jóvenes están saliendo a manifestarse por sí mismos, nadie los conduce. Y ese es un gran peligro, cuando no hay conducción. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado, porque la ventaja es que cuando alguien conduce tiene la posibilidad de negociar en política. Cuando no hay conducción, se corre el riesgo de que estos movimientos exploten y generen un efecto de inestabilidad. Entonces, aquí hay que ser responsable, y el gobierno tiene que ser responsable, el señor diputado tiene que ser responsable,
La oposición tiene que ser responsable, porque esta gente, estos chicos que están entre los 16 y los 45 años, van a salir a expresarse. Y son gente joven que tiene muy poco que perder, sabe arriesgarse y están dispuestos a cuestionar el sistema. Y esa lectura tiene que hacerlo. Y se lo van a echar por delante a Evo Morales, se van a echar por delante a la oposición, se van a echar por delante al sistema político. Cuidado que esto termine en una crisis que nos lleve al país a una confrontación. Y no va a ser culpa necesariamente de la oposición, ni va a ser culpa exclusivamente del oficialismo, va a ser culpa de todos, porque todos están rompiendo el orden, especialmente quienes han tomado la decisión. El Tribunal Constitucional ha roto el orden constitucional, el que da el marco de la institucionalidad del país. Entonces, ¿qué dice el joven? Si ellos lo rompen, ¿por qué nosotros no lo podemos romper? Se nos ha ido el tiempo, le agradecemos por